Una de las razones por las que hay que impulsar las inversiones en estos proyectos, sobre todo apuntalados, dirigidos hacia los pymes, es el alto valor que representa, decía yo hace un momento, la pyme como generador de empleo y como impulsor de la actividad económica que estamos requiriendo en estos momentos. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, soy Evelyn Villarello, editora de contenido de WordTech Capital. Hoy vamos a hablar sobre la actividad económica mexicana y sectores de alto potencial para invertir. Está con nosotros el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en 2022, Alejandro Martín Hernández Bringas. Él es experto en gestión de finanzas y alta dirección. Ha dedicado gran parte de su carrera en el desarrollo de telecomunicaciones y es precursor de la educación en las nuevas tecnologías. Su gusto por este sector lo convierte en uno de los especialistas en el blockchain en nuestro país. Alejandro es el presidente de esta institución que en más de 60 años es un referente en el análisis y gestión financiera y económica de México. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Al contrario, Evelyn, con mucho gusto estar platicando contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría comenzar nuestra conversación hablando sobre el escenario de la economía mexicana y sus oportunidades de inversión. Actualmente enfrentamos un escenario con factores internos y externos que pueden cambiar la perspectiva de los inversionistas. Nos gustaría que nos cuentes cuáles son las condiciones y fortalezas para los inversionistas en este año. Claro que sí, Evelyn, con mucho gusto. Mira, las condiciones del mercado interno para el crecimiento que estamos buscando todas las empresas es un poco complicado en las últimas fechas. Tenemos eventos que están generando una serie de repercusiones y cuya dimensión todavía es difícil de prever. Sin embargo, la economía mundial se encuentra ya en un periodo de rebote económico, como lo llaman los economistas, de tal manera que la atracción que está generando este rebote económico genera oportunidades importantes para aquellas empresas, aquellas economías que se puedan sumar a esta atracción económica. El caso de México, perdimos 8% en el Producto Interno Bruto y ahora lo que necesitamos es recuperar. Hemos recuperado parcialmente el crecimiento que traíamos, sin embargo, aún quedan claras expectativas de crecimiento y son aquellas que tenemos que aprovechar las empresas para sumarnos y retomar el camino que teníamos antes de la pandemia. Importante mencionarte que esta situación es una situación mundial, global, no es propia de nuestro país y por ello lo importante en mi comentario es considerar que la oportunidad de los negocios y de las empresas no se centran única y exclusivamente en nuestro país, sino tenemos un panorama muy grande y muy amplio que tenemos que aprovechar. Eh, Dentro del IMEF consideramos que para que haya un crecimiento armonioso debemos de mantener un orden que es el que se está tratando de generar. Tenemos que ser muy respetuosos de las leyes y la regulación para incorporarnos en esta dinámica de crecimiento. Es un aspecto que tenemos que tener muy presente, ser ordenados en todo lo que la regulación nos obliga a hacerlo y buscar aquellas condiciones de certidumbre, sobre todo en un aspecto de plan de negocios que necesitamos tener presentes. Entre más robustos sean estos planes de negocios, claramente nuestras oportunidades mejoran mucho. Si me permites, te pudiera mencionar algunos aspectos muy importantes que creo que significan grandes oportunidades. Primero, la disputa entre Estados Unidos y China, lo que viene a representar una buena oportunidad al tomar una porción de mercado que anteriormente lo tenían los chinos o tal vez todavía lo tengan. Sin embargo, esa disputa nos abre una puerta
en los Estados Unidos. Ser vecinos de la Unión Americana significa que un camión con productos mexicanos puede entregar la carga en cualquier parte de los Estados Unidos en menos de 48 horas. Por otro lado, las afectaciones a las cadenas de suministro globales que se han dado en todo el mundo es México puede y las empresas mexicanas pueden atender este mercado natural que viene a resultar en una situación muy favorable para sustituir con productos mexicanos que por todo el planeta son considerados de muy alta calidad en aquellas cadenas productivas de los grandes mercados como lo son los mercados de nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá. Y por último, los tratados comerciales que México tiene firmados son tratados de comercio muy importantes que incluyen el TEMEC, el Acuerdo de la Asociación Transpacífico, la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, Perú y México. Estos son algunos ejemplos de las oportunidades que te puedo mencionar. Claro, y justo en todo este cúmulo de condiciones y características que nos enlistas, con esta reactivación que estamos viendo tanto a nivel global como en la economía mexicana, me parece importante resaltar sectores como el consumo o la industria automotriz, que incluso en este en particular, pues somos uno de los principales socios de Estados Unidos. Pues, ¿cuáles son estos otros sectores o a qué hay que ponerle atención que podrían estar impulsando esta reactivación económica de México? Sí, Evelyn, mira, tú has mencionado una industria en donde México se posiciona de una forma muy favorable internacionalmente. Somos reconocidos por la exportación de la industria automotriz. Pero además de esta industria, de acuerdo a la información que obtenemos de mes a mes al interior del IMEF, creemos que la industria manufacturera tiene grandes oportunidades para este año y por lo que viene. El sector manufacturero en México se está recuperando por una alta demanda de manufactura ligera que surge en los Estados Unidos. Además del reciente crecimiento del comercio digital, lo cual también se ve favorecido acá en México al sector de las telecomunicaciones. El tema de la banda ancha en México está siendo un elemento muy importante y que tenemos vamos un poco atrás que las economías del primer mundo, pero eso también nos brinda oportunidades de aprovechar y de poder generar productos y servicios alrededor de esta banda ancha. La minería opera un tema muy especial por la gran demanda que está teniendo en estas épocas, los precios que se manejan a nivel de commodities, así como sectores de logística, de transportes y de bienes raíces industriales. Todas estas forman parte importante en las cadenas productivas de integración a temas, a sectores que están retomando ese impulso nuevamente que se había perdido por las condiciones recientemente que hemos vivido. Creo que estos sectores que nos mencionan, además de que es algo muy interesante cómo se ha estado reactivando, también me gustaría que nos platiques cómo se ha dado justo esta reactivación y la inversión para que sigan adelante después de esta crisis sanitaria que vivimos. Mira, se vienen dando, nos cambió la forma de operar en las empresas. Aprendimos de nuevas situaciones que anteriormente no conocíamos o tal vez conociéndolas no eran del uso común. La tecnología vino a jugar un papel muy importante, muy relevante en toda esta situación. Además, un tema muy importante es que la tecnología era un tema que estaba muy centrado en las grandes empresas, en las empresas industriales de gran magnitud. Hoy, después de la situación que vivimos por la pandemia que comentas, es que se incorporaron la pequeña y mediana empresa incluso al uso de la tecnología. La tecnología vino a ser un impulsor muy importante
para llenar esos huecos que se necesitaban. Repito, no necesariamente es tecnología nueva, sino venimos a conocerla de mejor forma, a aprovecharla de mucho mejor forma, y eso nos ha dado oportunidad a las pequeñas, medianas, incluso a las grandes empresas, a poder pensar y hacer las cosas de manera diferente en beneficio de nuestros procesos productivos al interior de nuestras propias empresas. También vino a sustituir tal vez el uso de una mayor cantidad de la mano de obra. La parte lamentable es de que tuvimos que dejar algunas plazas de trabajo, pero al interior de las empresas venimos a optimizar nuestros costos a través del uso de la tecnología, lo cual en una situación con ese contexto que comentamos al inicio que vivimos, vino a ser un tema muy relevante, ya que las empresas necesitamos cuidar nuestros recursos. El uso de la tecnología vino a posicionar de mejor forma a las empresas pequeñas y medianas y a integrarse en las cadenas productivas de muchas empresas grandes. Totalmente de acuerdo contigo, creo que la tecnología ha abierto la puerta a estas pymes mexicanas a incursionar en estos nuevos mercados e incluso originar nuevos modelos de negocio. Y bueno, me gustaría que nos cuentes por qué es importante precisamente seguir impulsando a estos emprendimientos. Mira, es muy importante por varios aspectos. Una, no se puede entender una reactivación económica de cualquier tipo, no me refiero necesariamente a lo que estamos viviendo, sino la economía tiene que estar activa de tiempo en tiempo. No se puede entender esta activación económica sin que tengamos nuevos proyectos que nos provean de aquellos aspectos de innovación que se requiere para poder seguir creciendo y seguir superándonos en el tema de negocios, en el tema incluso económico. Necesitamos, por estos constantes ciclos económicos, renovarnos, hacer de mejor manera nuestro producto, prestar de mejor forma nuestros servicios y estar siempre presentes en lo que el mercado demanda. Estos emprendimientos tienen que ser un elemento importante en nuestra modus de trabajo de todos los días. Tenemos que invertir en proyectos. Una empresa, por muy tradicional que se considere, no se puede entender sin que existan áreas de innovación al interior de ellas, por un lado. Por otro lado, estos proyectos de jóvenes que buscan integrarse de una mejor forma, de una mejor manera, dándole valor agregado a los productos de las empresas, a los servicios, vienen a generar un eslabón importante en esta recuperación económica. Necesitamos de estos proyectos, de estos nuevos proyectos, sumamente importante que diferenciar en ideas de proyectos de emprendimiento. Me refiero a que un emprendimiento que tenga un panorama exitoso debe de contener aquellos aspectos en sus planes de negocios que le den la factibilidad que pueda hacer la diferencia entre una idea y un verdadero proyecto. Y te lo comento porque es muy importante a tu pregunta, la importancia de estos emprendimientos. No es lo mismo una simple idea que pueda fracasar o no para tener el éxito que debería de tener sin que esté arropada de este plan de negocios suficiente, de los capitales necesarios, del talento de la persona o de las personas que se involucren. Si no es lo mismo, y quiero resaltar el tema de una idea a de un verdadero proyecto de emprendimiento. Las ideas pueden fenecer por muy buenas que sean, por muy atractivas que le resulten a un proyecto que tenga suficiente madurez para poder impulsar y poder ser exitoso en todo este ambiente, sobre todo en ambientes como los que hoy estamos viviendo. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Y creo que también aquí haces mucho énfasis en la idea que no es lo mismo que un emprendimiento ya pues en marcha.
Y creo que es muy importante detenernos un poquito ahí y hablar sobre los retos que enfrentan estas pequeñas empresas que surgen precisamente desde una idea y cómo llegan a consolidarse, ¿no? Y con esto me refiero al capital. ¿Qué nos puedes decir sobre estas alternativas que están volteando a ver, a impulsar a estos emprendimientos que nacen y están buscando seguir creciendo en la industria que eligieron desarrollarse? Bueno, la idea es el nacimiento, es la raíz y es lo que viene a fundamentar el proyecto. Es importante una idea y madurarla con todos esos aspectos a su alrededor. Esa idea tiene que empezarse a formar con todos los componentes que van alrededor de ella misma. Mercado, clientes, financiamiento, como tú bien lo comentas, oportunidad que puede tener esa idea en los momentos en que pueda salir al mercado. El contexto económico siempre será un factor muy, muy importante. Uno de los retos que puede existir una vez considerando todos estos elementos que forman parte de ese plan inicial para el proyecto, es importante, considero yo, 3 temas importantes. Primero, y el más importante desde mi punto de vista, es el mercado. ¿Cómo va a recibir el mercado el producto? Me refiero a cómo va a aceptar esa idea, y una vez aceptada esa idea, cómo podemos entregar el producto del proyecto del que estemos hablando, cómo podemos entregar el valor que nuestra idea surgió para el beneficio de los consumidores, ya sea se trate de un producto, se trate de un servicio. El mercado creo que es la parte más importante. Si no tenemos mercado suficiente para ese proyecto, pues lamentablemente ese emprendimiento puede no tener el éxito que nosotros pensamos que lo pudiera tener. El punto número 2 es el financiamiento en el caso que se necesite. Para entrar a un mercado muy competitivo, pues necesitamos de mucha mayor capacidad financiera que venga a arropar de buena manera y enfrentarnos con capital suficiente y con toda la infraestructura financiera que sea necesaria a un mercado que ya existe. Nuestros productos serán nuevos, sobre todo innovadores, y en muchos de los casos no puede ser que sea bien aceptado por el público, el consumidor. Existe esa reacción en contra a algo nuevo, al cambio, y no necesariamente puede ser bien recibido. Por ello, en la medida que estemos en posibilidad de apalancar esta idea con una buena apoyo financiero, pues será muy importante y tendrá, creo que, mejores resultados. Y el tercero de los elementos también que considero muy, muy importante es el talento que esté atrás de esa idea y de ese capital. Los 3 elementos no se entienden uno sin el otro. El talento de la gente pues viene a darle ese condimento final y necesario para que ese proyecto pueda tener un mejor futuro. La idea por sí sola no va a funcionar. Necesitamos el apoyo financiero y necesitamos del talento que haga realidad esa idea. Y precisamente de este apoyo financiero, ¿qué le podrías decir al inversionista que todavía no termina de convencerse de invertir en estos emprendimientos? Mira, yo creo que hay que apostarle. Todo proyecto debe tener un riesgo, eso no tenemos que olvidarlo. Si como inversionistas no queremos entrar en ambientes de riesgo, bueno, pues ahí están los instrumentos financieros que en las instituciones te pueden dar una renta fija y no tienen prácticamente riesgo, pero en esa medida también los rendimientos son pequeños. Como inversionistas tenemos que estar en un ambiente de riesgo. Hay de riesgos a riesgos, eso es, por supuesto, claro, pero repito, en la medida que estemos al frente de un plan robusto, integral y suficiente, podemos medir de mejor forma el riesgo. No quiero decir con esto que el plan quita riesgo, sino el plan te puede dar un panorama y una perspectiva de qué tanto riesgo es. Y en la medida que nosotros como inversionistas quisiéramos ganar y apostarle a ese proyecto, bueno, pues tenemos que asumir la parte de riesgo que esto representa. En este tema de los emprendimientos, bueno, pues también si el inversionista invierte en 20 o 30 proyectos y uno sale exitoso, bueno, ese éxito y ese
retorno que tengamos de ese proyecto nos puede dar recursos suficientes para haberle apostado a los otros 29 que no fueron exitosos. Hay que apostarle, hay que no entrar con los ojos cerrados en la medida que tengamos enfrente de nosotros una buena proyección financiera y un buen plan de negocios, valdrá la pena. Creo que en estos tiempos también es un tiempo en donde tenemos una oportunidad de meter productos. Hace rato comentamos que la vida cambió, que la forma de entregar productos y servicios cambió, que las necesidades resultaron algunas ya no que fenecieron y otras que están surgiendo. Es un momento adecuado para poder arriesgar, es momento para poder recibir proyectos, emprendimientos, y creo que en la medida que estos sean robustos, pues valdrá la pena invertir. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, y de hecho me gustaría hacer un poco de énfasis en este punto, particularmente porque, como bien sabemos, el IMEF es una de las principales instituciones que nos proporciona esta perspectiva sobre el crecimiento y el rumbo de la economía del país. Me gustaría que nos cuentes, pues, precisamente esta percepción hacia adelante, hacia largo plazo, para invertir en emprendimientos y para que estos inversionistas que, a pesar de este contexto que nos acompaña en el día a día, pues se animen precisamente, ¿no? Algún consejo para estos inversionistas de poder reactivar nuestra economía. Mira, creo que si yo distinguiré entre dos tipos de proyectos, los grandes y los chicos. Hay que recordar que de acuerdo al INEGI, casi el 90% de las empresas son pymes, y estas, en la medida que tengamos proyectos dirigidos a las pymes, pues tenemos mayor oportunidad de poder salir exitosos. Estamos en un ambiente que no hay tanta liquidez. Estamos hablando de que alrededor del 50% de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, disminuyeron su liquidez en épocas recientes, y esto nos da también una oportunidad de venirle a aportar esas pymes, o de venir a aportar, porque lamentablemente muchas pymes también desaparecieron, o venir, decía yo, o venir a formar parte de este nuevo grupo de pymes que están incursionando en las empresas para aportarles y en esta recuperación económica. También es bien importante comentar, lo vemos al interior del IMEF, que las pymes contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en México. Por lo tanto, se requiere de esa participación de la mano de obra en las pymes. Lo pongo en la mesa porque en la medida que nosotros tengamos proyectos que puedan venir a sustituir esta alta mano de obra que se lleva al interior de las pymes, puede tener mayor éxito nuestro proyecto. Una de las razones por las que hay que impulsar las inversiones en estos proyectos, sobre todo apuntalados, dirigidos hacia los pymes, es el alto valor que representa, decía yo hace un momento, la pyme como generador de empleo y como impulsor de la actividad económica que estamos requiriendo en estos momentos. Por eso hago énfasis en proyectos dirigidos a las pymes. Hoy la empresa pequeña y mediana puede ser un sustituto nacional de proveedores de los que llaman las grandes empresas de líneas, las cuales son determinadas por los corporativos de estas empresas, y en donde la pyme puede venir a resultar un sustituto muy favorable en esta cadena productiva de las grandes empresas. Es claro que las empresas mexicanas y los proyectos que se generan al interior de nuestro país pueden sustituir estos elementos que han quedado rotos, que han quedado perdidos y que han ocasionado tantos problemas en las cadenas de suministro. Creo que es una gran oportunidad para los proyectos mexicanos que puedan ayudar, coadyuvar a la integración de la empresa mexicana en esta fractura de las cadenas productivas que se están viviendo en el mundo, ciertamente en nuestro país.
Bueno, Alejandro, pues nos acercamos al final de la conversación y esto último creo que vale la pena retomarlo. Invertir en emprendimientos no solamente reactiva la economía, también genera empleos, pero al inversionista además le trae un valor, ¿no? Que por su dinero genera valor al invertir en emprendimientos. No sé si tengas algo adicional que agregarnos sobre por qué estar pues estimulando este ecosistema emprendedor en México que en los últimos meses ha repuntado y se mantiene con un buen dinamismo. Es muy importante estimularlo. Hablamos al principio bajo el contexto débil que estamos viviendo en estos tiempos, es importante estimular todo tipo de empresa, retomar ese camino que teníamos antes de iniciar con esta desaceleración económica que estamos viviendo. Es importante, más aún tratándose de un proyecto, un nuevo proyecto, un emprendimiento, en donde este factor de modernidad, de innovación, que pueda venir a impulsar en mejor medida esta recuperación económica puede ser muy importante. Hay que apostarles. No invito a apostarle a cualquier proyecto, invito a apostarle a aquellos proyectos en donde tengan un sustento suficiente de lo que platicamos, un buen plan financiero, un excelente estudio del mercado, un apoyo con una infraestructura financiera suficiente. No podemos entrar a medias, debemos entrar con toda la capacidad financiera que el proyecto requiera y con el talento de la gente mexicana. En la medida que esto sea suficiente, que esté totalmente justificado en el proyecto, deberíamos como inversionistas apostarle. En este sentido, podemos augurar un mejor éxito y poder venir a aportar en esta reactivación económica que tanto requiere de todos, tanto del inversionista como del gobierno, y nosotros pues necesitamos invertir y triunfar en estos proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias al presidente del IMEP, Alejandro Hernández Bringas, por su tiempo y bueno, pues a estos inversionistas que aún están pensando en cómo reactivar la economía, pues volteen a ver estas alternativas para estimular el ecosistema emprendedor y generar valor para ellos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Evelyn, a la orden. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de Wortep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wortep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.